sí se va a pizarra. ¿Ah? Ah, ya. Para que lo son. Ah, no cargado bien la. No sé si por ahí. Pero no te abre todos los combos, todas las opciones. No te abre todas las opciones. Entonces, y acá, ¿qué hay que descargar? Hay que descargar, miren, el módulo 1, que es el módulo 100, ese archivo que está en medio, ese hay que descargarlo, y bajamos hasta el módulo 34, que son la sumaria, el módulo de sumaria, descargamos también el módulo que está en medio, o el archivo que está en medio, que es el archivo de descarga. Descargamos ambos, ¿sí? Descargamos. Ahí está. ¿Cuál? El 1, este archivo que dice stata, ¿no? 1 o módulo 100, y luego bajamos al 34, el que está en medio, que dice archivo de stata. ¿Sí? Estos dos son los que tenemos que descargar. ¿Sí? Recuerden que la consigna, la pregunta es: estímame un modelo de Loggia binomial de la probabilidad de que un hogar use combustibles para cocinar. Esa es la consigna, ¿de acuerdo? Entonces, y para responder esa consigna vamos a usar estos dos módulos. ¿Sí? Una vez que ya los tengamos descargados, estos van a ser archivos comprimidos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, bueno, yo lo que hice hace ratito fue copiar ambos módulos. Los copié en la carpeta de trabajo que estamos usando. Y ahí los descomprimí, ¿no? Descomprimí el primero. Ya descomprimí el primero, busqué la base de datos, que es esta, que tiene extensión DTA, y lo pegué acá. Luego el segundo lo descomprimí. Busqué la base de datos es sumaria-2022.dta. Fíjense que hay otra que termina en 12G, esa no, esta primera es. La que dice sumaria-2022.dta, esta lo pegué acá. ¿Okay? Y como ya terminé mi tarea, borré todos estos archivos que ya no los necesito, y así quedó mi carpeta. ¿Sí? Quedó con el módulo 100, el módulo sumaria, ¿no? Todos ambos en 2022, y mi archivo, mi DUFAC. ¿Sí? Así quedó. Sí. ¿Qué es la descarga de sumaria y ese módulo era? 100, o 1, módulo 1 o módulo 100. ¿Sí? Que es el primero. Para el año 2022. Para el año 2022. Ok, ya los tenemos. Muy bien, entonces fíjense que vamos nuevamente a nuestro entorno. Fíjense que estamos trabajando paralelamente con Stata y con Python. ¿Sí? Okay, pero ahorita lo vamos a trabajar con Stata. Igual voy a ir refrescando algunos comandos que hemos visto para poder trabajar con Python. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Stata, para saber que mis archivos están en mi carpeta de trabajo, acá yo escribo dir. Y acá en Python escribo, bueno, print os.listdir. Esos son los comandos equivalentes. ¿De acuerdo? Ambos comandos hacen lo mismo, ¿no? Pero bueno, según el software, ¿no? Entonces con dir, ahí yo puedo ver, en mi carpeta de trabajo ahorita está el módulo 100 y el módulo sumario. Y acá también con Python podemos observar que está el módulo 100 y el módulo sumario. ¿Sí? Vamos a agrandar esto también. ¿Estamos?
Ok, vamos a cargar la base de datos. Python tiene una ventaja respecto a cargar la base de datos, porque Python puede tener más de una base de datos cargada, ¿sí? En el entorno, mientras que Stata solo puede tener una nada más. ¿De acuerdo? Esa es la desventaja que tiene Stata, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es que ante una pregunta como la que yo se las he planteado, ¿sí? Ustedes lo que inicialmente tendrían que hacer es cargar la base de datos e identificar rápidamente las variables que necesitan, ¿sí? Eso es lo que tendrían que hacer. Entonces, vamos a hacer eso. Primero voy a cargar la base de datos. Acá la recomendación es que primero carguemos la sumaria. Esa es la recomendación, porque la sumaria es la base de datos que ya está depurada. ¿De acuerdo? Es la base de datos, digamos, que me va a dictar con cuántas observaciones yo debo de trabajar. ¿Sí? Entonces voy a cargar la sumaria use. Para cargar aquí está una base de datos, usamos el comando use. Pegamos todo el nombre de la base de datos. Si queremos, no pegamos la extensión. ¿Está? Y ponemos un coma video. ¿Sí? Esto es para cargar la base de datos, digamos, en Stata, mientras que en Python lo que hacemos es usar pandas y le ponemos un nombre a la base de datos, mientras que en Stata lo cargamos así directamente. En Python, ¿sí? Lo que vamos a hacer es le ponemos un nombre a la base de datos, por ejemplo, sumaria o S, vamos a poner S22. Y usamos acá pandas, ¿no? pd.read-stata. Y acá pegamos. Acá sí necesitamos pegar la base de datos con extensión. ¿Sí? Y lo ponemos entre comillas. Bien, ejecutamos y ya tenemos cargada la base de datos. En Stata, si yo quiero ver la base de datos, yo puedo llamar al browser para ver la base de datos. Puedo escribir simplemente bro, mire, voy a ver la base de datos. Ahí está, ¿no? Esa es toda la base de datos. Digamos que en Stata pues hay un editor donde tú puedes ver toda la base de datos, una suerte de hoja de cálculo. En Python no puedes hacer eso, ¿no? Si tú quieres ver, solo vas a poder ver parte de la base de datos, ¿no? Si tú escribes Flynn y el nombre de la base de datos, aparece así, ¿no? O sea, la base de datos, no te aparece toda la base de datos como si te aparece en Stata, ¿no? Esa es una diferencia que hay entre ambos. Perfecto. Ahora, pero Python me va a dar una desventaja que no me da Stata, que ahora vamos a ver. Ahora, en la sumaria, vamos a ver, ¿qué variables yo necesito de la sumaria? Voy a poner acá que después de cargar la base de datos, nosotros podemos hacer una descripción de la base de datos, ¿no? Estas son todas las variables. Entonces, en Stata, ¿de acuerdo? En Stata, para quedarme con las columnas o las variables que necesito, uso el comando keep y me voy a quedar con las variables llave, que son las variables de función, que son conglome, vivienda, esas siempre tienen que estar. Conglome, vivienda, hogar. Fíjense que acá también voy a poner el ubiqueo porque digamos que esta estimación la tengo que hacer para un departamento en específico. ¿Sí? Acá voy a el ubiqueo. Voy a poner el dominio, también voy a incluir el dominio por si me pidan que la estimación la haga para Lima Metropolitana, por ejemplo, o alguna región específica. ¿Sí? Voy a poner el estrato para poder elegir estrato, ¿sí? O para poder saber si es que el hogar pertenece a una zona urbana o rural. Y miren, voy a bajar, y voy a poner el gasto del hogar. El gasto y la pobreza. Entonces, el gasto del hogar, fíjense que es esta de acá. Gasto total bruto, gasto 2D. Esta de acá es el gasto del hogar. Está. ¿Sí? Para complicar un poquito más la cosa, también voy a poner el estrato social, esto lo vamos a ver ahorita.
Y finalmente, voy a poner pobreza. ¿De acuerdo? Y no me olvido del factor de expansión. ¿Ok? Entonces, todas estas variables, con keep, todas estas variables las voy a extraer de sumario. ¿De acuerdo? Todas estas variables las extraigo de sumario. Fíjense que la variable dependiente acá no está. La variable dependiente está en el módulo 100. ¿Sí? La vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Cuando pongo lo de Python y por todo eso, me sale error. ¿Dónde se lo va acá? Desde Python, ajá, cuando pongo todo eso, me sale Está hasta 17, ¿no? Sí, ¿Sí? A ver. me sale esto. Ya. Yo veo una cosita más. Ah, está la comida, sí. Ahora sí. Después doble comida al final. A ver qué puta. Dice opt, es no definido. Import bandas sí, ese es el. Acá se está haciendo los errores, digamos. Dice opt with no defined. Te está diciendo que hay un error. Y tú tendrías que buscar ahí que está mal escrito. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, importante en Stata, de esta forma yo voy a elegir las variables de interés. ¿Sí? Con el keep. ¿De acuerdo? Con el keep yo elijo las variables de interés. Importantísimo, que si vamos a trabajar con distintos módulos, siempre tiene que estar con global y vida igual. Siempre. Y siempre tiene que estar metido el factor de expansión. No podemos hacer estimaciones sin el factor de expansión. ¿De acuerdo? Tiene que estar metido ahí el factor de expansión. ¿Sí? Y el resto de variables son variables que vamos a aprender a tratarlas, a usarlas. El ubigeo me va a servir para poder saber para qué departamento, según lo que me pida, voy a tener que hacer estimación. Pero puede pasar de que yo te pida que la hagas para Lima Metropolitana. Por eso está el dominio. ¿De acuerdo? Va a depender mucho de eso. Muy bien, entonces. Luego voy a hacer la selección de variables con Python. Vamos a trabajar ahorita exclusivamente con Stata. Miren, ya tengo solo estas variables. Si nuevamente hago un if try, estas son mis variables. Y ahora viene lo más importante, el tratamiento de las variables. ¿Para qué uso el ubigeo? Ya sabemos nosotros de que con Python solo podemos hacer, con Plainao solo podemos hacer estimaciones a nivel departamental. Entonces tengo que generar la variable departamento. ¿Cómo genero? Uso el comando g en generar GPTO, que aquí va a ser igual al ubigeo. Bueno, lo que tiene Stata es que Stata es muy visual. Si yo abro el browser, me voy a dar cuenta que el ubigeo está en color rojo. Todo lo que está en color rojo son variables de texto, string. Lo que está en azul son variables de categorías, es decir, texto, y el texto tiene asociado un número, que se llama categorías. Y lo que están en números son variables numéricas. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo con globo y bien de lugar, variables de texto, ubigeo, variables de texto, dominio y estrato. Dominio, estrato social y pobreza son variables de categorías. Y gasto y el factor de expansión son variables numéricas. ¿De acuerdo? Entonces es importante que identifiquemos con qué variables estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos vamos a necesitar hacer una transformación de las variables. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y dependiendo, ¿de acuerdo?, del formato que tenga cada variable, ¿sí? Okay, vamos a hacer un tratamiento distinto. Por ejemplo, si ubigeo es una variable de texto y los dos primeros caracteres sirven para identificar el departamento, entonces, ¿qué hago? Lo que hago es lo siguiente. Para generar departamento voy a usar la función sustraer. ¿Sí? ¿Qué voy a sustraer? Voy a sustraer de la columna ubigeo, voy a sustraer desde la primera columna hasta la segunda columna. Esto es para generar una variable que me identifique el departamento. ¿Ok? Ahí está. Ya me identificó el departamento.
importantísimo, yo ya generé esta variable, si la vuelvo a ejecutar me va a salir un mensaje de error. ¿Qué es lo que me dice ese mensaje de error? Ya generaste la variable, ya no la puedes volver a generar. O ya no puedes volver a generar una variable con el mismo nombre, ¿no? ¿Sí? Por eso el mensaje de error ahí dice variable departamento o DPTO already defined, es decir, la variable de departamento ya la creaste. No puedes volver a crear una variable con el mismo nombre. Si quiero volver a crear la variable con este mismo nombre, yo tendría que volver a ejecutar todo. Y ahí ya no tengo errores, ¿no? Pero si ejecuto toda esta línea, sí me va a salir un error, porque no puedo volver a ejecutar o crear una variable con el mismo nombre en esta tabla. No puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Ok? En Python, cuando haces eso, ¿qué es lo que ocurre? Que no te va a salir un mensaje de error, sino la variable se va a reemplazar. Acá no. ¿De acuerdo? En Python se reemplaza. ¿Sí? Pero acá no. ¿Sí? Acá Stata te dice, oye, tú ya creaste esa variable, ponle otro, si quieres crear otra variable similar, ponle otro nombre. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Entonces, la única forma de que esto funcione es que vuelva a ejecutar todo. Vayan identificando los errores, ¿no? Variable departamento already defined, ¿no? Ya está definida y ha sido creada. Muy bien. Entonces ya tengo el departamento. Fíjense que mi variable departamento es una variable de tipo string. Realmente es roja. Es una variable de tipo texto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera volverla numérica, le voy a poner acá otra función que es la función real. Le voy a poner esa función ahí. Ahí está. Y voy a volver a ejecutar todo porque ya no me va a permitir y ya se volvió numérica, ¿no? O sea, poniéndole esta función acá, real, fíjense que ya se volvió numérica, se volvió número, ¿no? Ya dejó de ser string, ¿sí? Entonces ya tengo que es numérica. ¿Ok? ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, vamos a elegir ahorita un departamento. ¿Ok? Pero antes de eso, quiero que miremos el dominio. Fíjense que la variable dominio es una variable que está en azul. ¿Sí? Acá, nuevamente, voy a hacer un paréntesis. Todas las variables que están en azul son variables de categorías. Y estas variables que están en azul, que son variables de categorías, ¿sí? ¿Ok? Tienen algo que se llama value label. ¿Sí? Value label. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Miren. Si yo escribo acá, value label, ¿ah? Si yo escribo acá, label que significa etiqueta en español, label list, me van a aparecer todos los value label, todos los valores de etiqueta que tienen las variables en azul. ¿Sí? Ahí está. Esos son todos los valores de etiqueta. Si escribo label list. Por ejemplo, la que me interesa ahorita es el dominio. Dominio. Decimos que todas estas variables que están en azul tienen un número y ese número tiene asociado un texto. ¿De acuerdo? Entonces, 1 significa costa norte, 2 costa centro, 3 costa sur, Lima metropolitana 8. Entonces, si yo les dijera, vamos a hacer una estimación con Lima metropolitana, entonces tenemos que ir a esta variable dominio y quedarnos con el resultado 8. ¿Sí? Si tuviéramos que trabajar con Lima metropolitana. Hay que diferenciar. Acá voy a tener Lima metropolitana, pero si quisiera Lima departamento, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ir a departamento, que lo extraje de Vigeo, y seleccionar, ¿qué código? ¿Cuál es Lima? 15. Tengo que seleccionar 15. ¿Sí? 14 es Lambarite, 15 es Lima. ¿Sí? Tengo que seleccionar. Entonces hay que diferenciar. Una cosa, ¿de acuerdo? Es una estimación en función del departamento y otra es en función de Lima metropolitana. Solo para Lima, ¿sí? Nosotros podemos hacer esta diferenciación. Para los otros departamentos no. ¿De acuerdo? Para los otros departamentos trabajamos directamente con el departamento. Entonces, ya saben, si yo le dijera, estimen para Lima metropolitana, vamos a dominio. Pero si yo le dijera, estimen para Lima departamento, tienen que extraer del Vigeo para poder trabajar con el departamento. Muy bien. ¿Listo? Hay que darnos cuenta de esos detalles. Entonces, supongamos de que ya yo no me acuerdo qué departamento es, como no me acuerdo, entonces acá voy a escribir norma técnica Vigeo, norma técnico Vigeo,
Ya, entonces, voy a escribir norma técnico vigeo, acá está, y me dice, ya. Me dice que la estimación la tengo que hacer para, acá está, para Junín. Junín es departamento 12, ¿no? Junín, ¿de acuerdo? Para Junín es el departamento 12. Entonces la estimación la tengo que hacer para Junín, perfecto. Si la estimación la tengo que hacer para Junín, bueno, ustedes estoy poniendo comentarios, ¿no? Nos quedamos con los hogares de Junín. ¿De acuerdo? Nos quedamos con los hogares de Junín, entonces. En mi norma técnica, ICA 11, Junín 12, La Libertad 13, La Mayique 14, Lima 15, ¿no? ¿Okay? Entonces me voy a quedar con Junín. Yo les podría dar Junín o les podría también dar un grupo de departamentos. ¿Sí? Voy a hacerlo ahorita con Junín y luego lo que voy a hacer, lo voy a hacer con un grupo de departamentos. ¿Sí? Entonces, fíjense, para quedarme con Junín, ¿qué código uso? Nuevamente, keep me sirve para quedarme con variables, para quedarme con columnas, pero también para filtrar. Keep if departamento es igual, esto de acá es para filtrar, igual, y el departamento ya sabemos que no es string, es numérico. Si es numérico lo pongo directo, no, es numérico, ¿no? Está en negrita. Si fuera en texto lo pondría entre comillas, ¿no? Y ahí me voy a quedar con todos los hogares que pertenecen a Junín. Ya está. Ya me quedo con todos los hogares que pertenecen a Junín. Importantísimo siempre, como luego vamos a fusionar, importantísimo siempre contar. Hay que contar. Count. Contemos. 1521 hogares. Porque son de la muestra. 1521 hogares. ¿Sí? Es la muestra de hogares que han sido encuestados en Junín en 2022. ¿Sí? Importante que contemos. Entonces, y hasta ese punto preguntarnos, ¿ya hice todo lo que tenía que hacer? Bueno, no he hecho todo lo que tenía que hacer todavía porque todavía me falta tratar a la variable pobreza. La variable pobreza todavía no la trato. Todavía me falta tratar a la variable estrato social. El gasto lo puedo dejar ahí todavía. La variable estrato todavía no la he tratado. Entonces hay variables que las tengo que tratar porque no las puedo incorporar directamente en el modelo. Fíjense. Vamos a mirar. A ver, vamos a mirarlas en orden. Dominio la voy a usar a conveniencia, dependiendo de si me piden que trabaje con una metropolitana o que se trabaje con alguna región. Ahí uso dominio. Estrato sí es importante, porque fíjense que el estrato, acá está el estrato, te permite saber si es que el hogar pertenece a una zona urbana o rural. ¿Sí? Hasta el 6, básicamente son hogares que habitan zonas urbanas, y el 7 y el 8 son hogares que habitan zonas rurales. ¿Sí? 7, área de empadronamiento rural, 8, área de empadronamiento rural. ¿Sí? Entonces, yo tendría que generarme acá una dummy. Me voy a generar una dummy. Entonces voy a generar variables. Me voy a generar una dummy. Ya sabemos que una variable dummy es una variable que toma valores de 1 y 0. Esta variable, así como está estrato, no la podemos incorporar dentro del modelo. La tenemos que tratar acá. ¿Sí? No la podemos incorporar así como está. No tenemos que hacer un tratamiento. Por lo regular, cuando las variables tienen categorías, lo que hacemos es transformarlas en dummies. Hasta acá sería urbano y hasta acá sería rural. ¿Sí? Entonces, a todos los hogares que están en zonas rurales les pondríamos el número 1 y a los que están en zonas urbanas o al revés. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Le ponemos el número 1 a los que están en zonas rurales y 0 a los que están en zonas urbanas. Pero de esa forma debería de ingresar la variable dentro del modelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, quiero hacer un codebook de la variable estrato. Quiero mirar la variable estrato. ¿Por qué es importante hacer un codebook? Para ver cómo está esta variable de estrato. Básicamente para saber si tiene, esto de acá se llama valores perdidos. Y sí.
Miren, esta tiene 0 missing, 0 valores perdidos. ¿Qué significa? Significa que todos los campos los tiene completos. ¿De acuerdo? Es importante saber si una variable tiene valores perdidos, ¿sí? ¿Ok? Porque no vaya a ser que nosotros le estemos asignando un valor de 1 o 0 cuando tiene valores perdidos. ¿Sí? Entonces, ya, no tiene valores perdidos. Mira, 0, de los 1521 datos que tenemos, hay 0 valores perdidos. No hay. ¿Sí? Valores perdidos son valores de no respuesta, puntos. Perfecto, entonces ahora sí ya podemos ir a la variable estrato y voy a generar. Pregunte. Eso de Copu, Sí. puede estar, o sea, hay en la... ¿Ah? Output es un código. Todo lo que está en azul son comandos. No sea así, pero los datos, como dice que hay 0 de 1521, en el NAV hay así valores perdidos. Hay valores perdidos, hay mucho. Es decir, tú llegas a un lugar y le preguntas de algo y la gente te empieza a responder y en un momento te dice, no, bueno, yo no te quiero responder, no, ya me cansé. Y ahí, eso van a ser valores perdidos. Son puntitos, sí. ¿Sí hay? ¿Sí hay mucho? ¿Sí? Por eso es importante saber, porque como vamos a generar ahorita variables dummies, para no estar asignando valores a valores perdidos, ¿no? A valores perdidos no le deberíamos asignar nada, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo generamos esta variable? Voy a generar una variable a la cual le voy a llamar rural, entonces le voy a llamar minúscula, que cumpla una condición. ¿Cuál es la condición? Si estrato es mayor a 6, fíjense que mayor a 6 significa área de empadronamiento rural que está acá. Entonces que le ponga 1, entonces que le ponga 1, de lo contrario que le ponga 0. Y ahí ya tenemos nuestra dummy. ¿Sí? Si el trato es mayor a 6, que le ponga 1, mayor a 0. Esta variable de acá, esta variable, ¿sí? Esta sí la podemos incorporar dentro de un modelo econométrico. ¿De acuerdo? El trato así como está no la podemos incorporar, pero esta sí, porque ya la hemos transformado en una dummy. ¿Sí? Ya la hemos transformado en una dummy y ya la podemos meter al modelo econométrico. Muy bien, y hemos terminado con estrato. O, bueno, para justamente generar esta variable rural. Vamos con la siguiente. La siguiente es gasto. Bueno, este es el gasto, es una variable continua. Acá no hay que hacer nada. Pero hay una variable que se llama estrato social. ¿De acuerdo? Fíjense, si venimos acá, el estrato social, ¿sí?, tiene estas características: A, B, C, D, E y rural. Bueno, de acá también pudimos haber sacado rural si queríamos. ¿De acuerdo? Entonces, el estrato social, ahí lo que podemos observar es el nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir A y B, niveles socioeconómicos altos, C, medios, D, E y rural. Bueno, D bajo y rural es rural. ¿Sí? ¿Ok? Profesor, pero entonces igual conviene mejor usar estrato para lo de rural. Conviene usar estrato para lo de rural, ¿sí? Conviene. ¿Sí? Y para acá, nosotros lo que podemos hacer es generar una dummy que capture nivel socioeconómico alto o niveles socioeconómicos bajos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que capture eso. Por ejemplo, podemos agrupar a B, niveles socioeconómicos altos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el resto, bueno, y el resto de categorías las ponemos en 0. ¿Sí? Podemos generar la dummy de esta forma. ¿Ok? Altos y el resto de categorías 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le podemos poner nivel socioeconómico alto y aplicamos la condición. Y ahora la variable es estrato social, es esta variable de acá. Estrato social. Entonces, decimos que es nivel socioeconómico alto, ¿sí? Básicamente va a ser nivel socioeconómico alto cuando el estrato social es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí que le ponga 1, de lo contrario que le ponga 0. Acá, hogares rurales y acá, hogares que pertenecen a niveles socioeconómicos altos. ¿Sí? Pero acá hay que tener cuidado con el nivel socioeconómico. ¿Sí? Acá también hay que ponerle su output para saber si hay valores perdidos. Porque puede pasar que tengamos valores perdidos. Primero vamos a poner su output.
Bueno, no tiene missing, 0. Perfecto, entonces está bien que generemos la variable de esta forma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya tenemos nivel socioeconómico, ya tenemos rural, ya tenemos ahí dos dummies que hemos generado. La siguiente, pobreza. A ver, pobreza. ¿Sí? Esta es la pobreza. 1, pobre extremo, 2, pobre no extremo y 3, no pobre. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación. Entonces acá, lo que nosotros podemos clasificar, esto hay que transformar en una variable dummy, ¿sí? Le podemos poner 1 si el hogar es pobre, significa que es 2, que es pobre no extremo, o 1, pobre extremo, y 0 si el hogar es no pobre. ¿Sí? Lo podemos clasificar de esa forma. Entonces, vamos a generar acá que es pobre es igual a la condición si la variable pobreza, acá le vamos a poner no es igual. Fíjense que esto lo hemos usado también con Python, el no es igual, signo de admiración igual, no es igual. Si no es igual a 3, es decir, que es igual a 1 o a 2, ¿sí? Que le ponga 1, de lo contrario 0. ¿Está? Y ya tenemos nuestra variable pobreza. Y ya hemos terminado todo el tratamiento de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hasta ahora el tratamiento de las variables consiste en que aquellas variables que tienen categorías hay que transformarlas en datos. Porque no podemos incorporarlas así como está en un modelo econométrico, hay que transformarlas en datos. ¿De acuerdo? El criterio lo define uno. ¿Sí? Uno define el criterio, ¿cómo las transformas? Claro, tiene que ser un criterio razonable, objetivo, ¿no? ¿Sí? Pero de esta forma, nosotros ya tenemos a las variables de interés. Y ahora, ¿sí? Vamos a hacer una segunda limpieza de la información. Fíjense que acá arriba habíamos hecho este kit. Este lo podemos volver a copiar acá. Pero ahora, ¿sí? Bueno, el dominio lo voy a dejar por ahora. En vez de estrato, voy a poner rural. El gasto se queda. En vez de estrato social, voy a poner nivel socioeconómico alto. Y en vez de pobreza, voy a poner pobre. Y el factor se queda. ¿Ok? Entonces ya tengo las variables listas para poder modelar. Y lo que hago ahora es guardar la base de datos. 6, sumaria 2022, M modificada, replace. Guardé la base de datos. ¿Ok? Ya guardé la base de datos. ¿Ok? Ya está. Ejecuto para que todo esté bien. Bueno, lo bueno de Stata es que tú vas programando y vas viendo todo cómo se va modificando todo. En Python es más difícil esto, ¿no? Porque tú puedes venir acá y abrir tu base de datos y ves cómo se modificó. Ok, ya está. Siguiente parte. Tenemos que cargar el otro módulo y hacer la fusión con esta base de datos para poder estimar el modelo. Ok, vamos a cargar el otro módulo. Vamos a cargar el módulo 100. Para cargar el módulo 100, usamos nuestro comando use, llamamos al módulo 100. Si queremos le quitamos el DTA y ahí está el módulo 100.
Ok, este es el módulo 100. Fíjense que de este módulo 100, y acá me tengo que quedar necesariamente con conglome, vivienda, hogar, pero también me voy a quedar con la variable dependiente. Ok. Hay una variable que es la P113. Vamos a ir hasta P113. Desde la P113 empieza combustibles que usan en el hogar para cocinar sus alimentos, electricidad, etc. Pero vamos a ver una específica que es esta de acá. P113A, combustibles que usan en el hogar para cocinar con mayor frecuencia. Entonces me voy a quedar con esta nada más. P113A. Entonces de este módulo me estoy quedando con glome, vivienda, hogar y la P113A, que significa combustibles que usan en el hogar para cocinar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque el pedido acá es analizar la probabilidad de que un hogar se cocine con GLP en un departamento en específico. Estamos trabajando con Junín, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces me voy a quedar con P113A, ¿sí? Para la práctica yo les voy a decir más o menos dónde, en qué módulo y dónde está la pregunta. ¿De acuerdo? Ustedes ya se encargan de identificar y filtrar. Porque si se ponen a buscar la pregunta, sí, pues pueden pasar las 2 horas de la práctica y no la encuentran. ¿Sí? Yo les voy a avisar dónde está la pregunta, en qué módulo. Y el procedimiento nos pasa muy parecido a este. Entonces miren, me quedo con estas variables. Y quiero que miren el label list de P113A. Label list de P113A. Ahí está. P113A tiene todas estas opciones. 1, electricidad. 2, gas, balón GLP. Esta va a ser la variable que me interesa. 3, gas natural. ¿No? Gas natural, bueno, ahorita solo hay en Lima, no hay en Junín. ¿Sí? 5 carbón, 6 leña, 7 otro, 8 en la cocina. Entonces me voy a quedar con esta que dice gas. ¿Sí? Gas, balón de GLP, es decir, me voy a quedar con esta categoría 2 y a partir de esta voy a construir mi variable dependiente, la variable que voy a modelar. ¿Sí? No obstante, para podernos curar de cualquier tema, vamos a hacer igual un codebook de P113A. Y fíjense que acá sí hay valores perdidos, bastantes valores perdidos. Bien. De los 44.000 hogares que respondieron, 10.542 no respondieron a esta pregunta. ¿Sí? Hay bastantes valores perdidos. ¿Sí? Aquí sí tenemos muchos valores perdidos. Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado al construir la variable DAMI. En los otros casos no había valores perdidos, pero acá sí hay 10.542. ¿Sí? ¿Ok? Que no respondieron a esta pregunta. Entonces, si no tenemos cuidado, lo que va a pasar es que vamos a terminar asignándole un valor de 0,1 a un valor perdido, y esa no es la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Porque un valor perdido significa no respuesta, no significa que tenga valor de 0,1. El 1 significa de que usas GLP y 0 significa que usas cualquiera de estos otros. ¿De acuerdo? El valor perdido sigue siendo valor perdido. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a generar nuestra variable. Le voy a llamar GLP, que es el valor de gas. Y vamos a establecer una condición. La condición es que P113A sea igual a 2. Que le ponga 1, de lo contrario 0. Y acá le vamos a poner una condición. Si. Y la condición va a ser, miren, pongo el signo de admiración, que significa no. Y este es missing. No missing.
¿No me dicen quién? La variable de interés P113A. Es decir, esto lo que le está diciendo es, genérame mi variable de interés, o sea, cuando sea 2, cuando sea valor de GLP, ponle 1, y si no es valor de GLP, ponle 0, o sea, si cocinan con otro combustible, le pone 0, ¿sí? Siempre y cuando, digamos, la variable sea no miscible, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que no consideren los valores perdidos. ¿Sí? Acá hay una clasificación adicional. ¿Sí? Todos los hogares que utilizan electricidad, gas o gas natural, se dice que utilizan combustibles eficientes para cocinar. Combustibles eficientes. Y los que usan carbón, leña, otro, dentro del otro está bosta, basura, etc. Quitamos a los que no cocinan, a estos también hay que quitarlos. ¿Sí? ¿Okay? Se dice que usan combustibles ineficientes para cocinar, combustibles que contaminan. ¿Sí? Es más, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud es que muchas de las enfermedades pulmonares que se suelen dar, como fibrosis, etc., tienen que ver justamente con cocina, con este tipo de combustible. ¿Sí? Sobre todo por combustible con leña. ¿Okay? La prevalencia de fibrosis pulmonar es por el uso de la leña. ¿Okay? Por eso que siempre se recomienda, y digamos son las campañas que se hacen en muchos países del mundo, incluso en Perú, usar, digamos, combustibles más eficientes para cocinar. ¿Okay? Entonces, también podría haber acá una clasificación natural de combustibles eficientes y combustibles ineficientes. ¿Sí? Ok, entonces, miren, voy a extender un poco acá la condición. Le voy a poner acá I P113A no es igual a 8. Porque tampoco me interesa lo que no cocinan. Solo me interesan los hogares que cocinan. Entonces acá estoy descartando a los DC y estoy descartando a los hogares que no cocinan. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Está? Y en 1542 missing values generados. Y en 1542 vamos a ver el código de 1542. Estamos bien, entonces hemos generado de manera correcta esta variable que no está incluyendo justamente a los valores perdidos. Si nosotros hacemos una pequeña tabla de GLP y le ponemos el factor de expansión, aunque acá no hemos jalado el factor de expansión, lo voy a jalar un ratito. Factor 0,7. Vamos a jalar acá un ratito el factor de expansión. Podemos saber a nivel nacional qué porcentaje de hogares cocinan con leña. Vamos a poner acá tabulate. Ahora sí. Entonces fíjense que a nivel nacional 5.794.645 hogares cocinan con leña, el 58%, y el resto utilizan otro tipo de combustible para cocinar. ¿No? Eso es lo que estamos observando en esta base de datos de un total de 9.838.000 hogares que habían en el 2022. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esto. Ya está, ya tenemos digamos, esta segunda base de datos, y ahora lo que vamos a tener que hacer es fusionarla con la anterior, con la sumaria, ¿no? Que estuvimos trabajando, la guardamos y la fusionamos con la anterior, y ya tendríamos la base de datos para correr nuestro modelo. ¿Sí? ¿Ok? Esta tabla de acá, como nosotros ya construimos nuestra variable GLP, que básicamente tiene que ver con que si el hogar cocina con GLP, ya lo hemos construido, hemos descartado los valores perdidos y hemos descartado a los hogares que no cocinan. Entonces, y luego de eso hemos hecho una tabla de esta variable considerando los pesos de la encuesta, el factor de expansión, y te sale de que a esa fecha, al 2022, a ese año, teníamos a nivel nacional un total de 9.838.844 hogares, de los cuales el 58.90% usaban GLP para cocinar, mientras que el restante usaban cualquier otro tipo de combustible. Eso es lo que te está diciendo hasta ahí. ¿Sí? Pero recuerden de que nuestro análisis nosotros lo tenemos que hacer para Junín. ¿De acuerdo? Lo vamos a tener que hacer para Junín. Muy bien. Listo. Si quisiera seguir sacando
acá. Muy buena la pregunta. O sea, si yo quisiera decir, oye, yo me quiero quedar, no solo me quiero quedar con los hogares que cocinan GLP, sino también me quiero quedar con los hogares que cocinan, por ejemplo, el pool. Los hogares que son eficientes, los que usan electricidad y gas natural. Entonces acá yo lo que tendría que hacer es, no puede ser I, porque un hogar, porque va a ser bien raro que un hogar use GLP y use electricidad a la vez. La barrita, creo. El O, ¿sí? Porque va a ser bien raro, ¿no? O usas GLP o usas electricidad. O usas GLP o usas gas natural. Entonces acá lo que hacemos es poner un O. O. ¿No? O el hogar. Copiamos esto. O el hogar usa electricidad. O el hogar usa gas natural. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero como acá hay un orden, de repente hubiera sido más rápido hacerlo así, ¿no? Menor o igual a 3. ¿Ok? Porque ahí estás agarrando electricidad, gas y gas natural, ¿no? ¿Ok? Lo puedes hacer de la otra forma o también con un menor o igual a 3. Claro, de la otra forma de la O sirve más cuando están en desorden. ¿Sí? Pero si está en orden, suficiente con poner menor o igual a 3 porque ahí estás agarrando las tres opciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Lo podemos trabajar de esa manera, ¿eh? Vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a estimar la probabilidad de que un hogar en Punín, ¿sí?, utilice combustibles eficientes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿De acuerdo? Claro, si nosotros quisiéramos hacer algo más interesante, más complejo, esta probabilidad, por ejemplo, luego la podríamos asociar a la probabilidad de que algún miembro del hogar se enferme de alguna enfermedad respiratoria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se puede asociar luego a eso, ¿no? Porque uno podría decir, oye, mientras menos combustibles eficientes uses en el hogar o en algún lugar en específico, mayor probabilidad de que la gente se enferme, digamos, por el uso de combustibles para cocinar, por el uso de leña, etc. ¿Ok? Muy bien, está hasta acá. Y lo que voy a hacer acá, hasta acá, voy a guardar la base de datos. Este de acá le voy a llamar M100M, replace. Un detalle importante, hemos dicho siempre hay que contar. Antes de hacer ese guardado, voy a contar. Acá, fíjense que tengo 44.122 hogares. Eso es lo que tenemos ahí. Pero no está filtrado todavía, porque acá no hemos filtrado para Junín. ¿Sí? ¿Okay? Pero en la sumaria que nosotros hemos trabajado al principio, ahí sí está filtrado. ¿Sí? Acá está filtrado. Entonces, ¿qué hacemos para cargar? ¿Se acuerdan de la base de datos S2022M, que es la base de datos que trabajamos al principio? Lo que voy a hacer es la voy a abrir. Use S2022M, la abro. Ahí está. Cuento cuánta información tengo. Counts. Ahí está. Tengo 1521. Fíjense que son 1521 hogares que hay disponibles. Y ahora voy a hacer la fusión. ¿Cómo hago la fusión? Uso acá directamente el comando merge. ¿Sí? Hay que entender una cosa importantísima. El módulo sumaria es un módulo de hogares, el módulo 100 es un módulo de hogares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar de que la fusión sea hogar a hogar. Es decir, las características que tiene un hogar en una base de datos, ¿sí?, se le agreguen las características que tiene el hogar en la otra base de datos. ¿Y cómo hacemos eso? Escribimos merge y vamos a escribir acá 1, 2 puntos, 1. Eso significa de que la función va a ser hogar a hogar. ¿Sí? Es decir, las características que hay en un hogar, ¿sí?, en la sumaria se le debe agregar las características que hay, digamos, en el mismo hogar en el módulo 100. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cuántos hogares se deberían de funcionar? Se deberían de funcionar 1521 hogares. ¿Sí? Que son los 1521 hogares, ¿de acuerdo?, que hemos obtenido para Junín en la sumaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos merge
1, 2.1, y a continuación escribimos las variables de fusión: conglomerate, vivienda, hogar, y luego le indicamos con el comando, con using, le indicamos con qué base de datos vamos a fusionar. Y vamos a fusionar con esta última base de datos, que se llama M100M. Con esta es la que vamos a fusionar. ¿De acuerdo? ¿Está? Fusionamos. Voy a agrandar un poco más esto porque ya la fusión no demora mucho, rápido. Ya está. Vamos a ver. Ahí está. Ok, fíjense, match 1521, la fusión ha sido perfecta. ¿Sí? Porque los 1521 hogares que tenían en la sumaria para Junín justamente se han machado con los 1521 hogares que tenían el módulo 100. Entonces fíjense que cuando ustedes hacen un merge hay tres resultados. Merge 3, merge igual a 3 significa de que el hogar que estaba en una de las bases de datos encontró información, ¿sí? ¿De acuerdo? Información del mismo hogar en la otra base de datos. Eso se llama macheo, ¿no? Fusión perfecta. Luego tienes el resultado 2, que significa de que hay información que hay en una de las bases de datos, que en este caso es la base de datos a la cual, digamos, tú le estás agregando información, ¿sí? Que en este caso es el módulo 100, que tiene información que no ha sido incorporada, ¿de acuerdo?, a la base de datos inicial. ¿Y cuántos datos son estos? Son 42.601, es decir, 42.601 hogares que estaban en el módulo 100, que no pertenecen a Junín, por eso es que no se les ha, digamos, por eso es que no ha ocurrido el match, ¿no? Porque estos 42.601 hogares no son hogares de Junín, ¿sí? Los hogares de Junín son estos 1521. Y luego fíjense que en la base de datos master, que es la base de datos inicial de la sumaria, ¿sí? Fíjense que no quedó libre ningún hogar, significa, acá me sale 0, significa que todos los hogares encontraron información en la otra base de datos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el total de no macheo, 42.601, el total de macheo, 1521. La fusión ha sido perfecta, la fusión fue como yo esperaba. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Se entiende? No, si no, pregunten. Si no entienden. Sí, claro. A ver, vamos a hacer un poquito de trazabilidad de historia. Primero hemos trabajado con la sumaria. ¿Qué hicimos con la sumaria? Seleccionamos algunas variables, etcétera, pero específicamente también seleccionamos el ubigeo. Y con el ubigeo hemos definido el departamento. ¿Sí? Definimos el departamento y con el departamento nos hemos quedado con un departamento en específico. ¿Se acuerdan? Que es el departamento 12. Y ese departamento 12 es el departamento Junín. ¿Sí? Nos hemos quedado con el departamento Junín. ¿Cuántos hogares había en ese departamento Junín? 1521. ¿Sí? Los hogares que había en ese departamento son 1521. ¿Sí? Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos generado algunas variables dummies de interés, pero al final hemos guardado ya la base de datos sumaria, ¿sí? Y hemos abierto la siguiente base de datos, que es donde está la variable dependiente, que es el módulo 100. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho con el módulo 100? Bueno, hemos identificado la variable dependiente, que es la variable GLP, ¿de acuerdo? Y con esa hemos generado una dummy. ¿Sí? Hemos generado una dummy y hemos agregado, digamos, las variables ya. Hasta ahí. Entonces, pero esta base de datos, perdón, del módulo 100, ¿cuántos hogares tenía? Pues tenía más de 44.000 hogares. ¿De acuerdo? La base de datos, el módulo 100, tenía más de 44.000 hogares. Entonces, cuando hice la fusión, ¿qué hice primero? Lo que hice primero fue cargar, ¿sí?, la sumaria que ya estaba filtrada para Junín, ¿de acuerdo? Que tenía un total de 1521 hogares, ¿sí? ¿Okay? A esta base de datos que cargué, primero se le llama la base de datos master. La primera que cargas le llamas la base de datos master. ¿Sí? A esta base de datos master que está acá, le estoy aplicando el comando merge, que significa fusionar. ¿Y qué le estoy agregando? Le estoy agregando la base de datos del módulo 100, que tiene 44.000 hogares. ¿De acuerdo?
Entonces, una de las preguntas que uno se podría hacer, si yo hago una fusión, ¿cuántos hogares espero que se fusionen? Para este caso específico. ¿O cuántos hogares yo esperaba que se fusionen? ¿Sí? Yo esperaba que se fusionen 1521 hogares, porque son los 1521 hogares de Junín. Es decir, yo esperaba de que los 1521 hogares que pertenecen a Junín, encuentren información en esa base de datos que es el módulo 100. ¿Sí? Y eso ocurrió, se ocurrió, porque una vez que hicimos la fusión, fíjense qué es lo que me dijo el macheo, que 1521 hogares encontraron información en ambas bases de datos. ¿De acuerdo? Que en la base de datos master, que es esta base de datos de la sumaria filtrada, ¿sí? No te quedó ningún hogar, no 0 hogares. ¿Sí? Todos fueron machados, ¿no? Todos, ¿sí? ¿De acuerdo? Todos encontraron información en la otra base de datos, ¿sí? ¿Y qué hogares no fueron machados? Fueron 42.601. ¿Y por qué no fueron machados? Porque no pertenecen a Junín. ¿Sí? Porque no son hogares de Junín. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere fusionar dos bases de datos, la primera pregunta que se tiene que hacer es: ¿cuántos hogares yo espero que se fusionen? ¿Sí? En este caso específico, ¿cuántos hogares esperaba que se fusionen? Pues 1521. ¿Y se fusionaron? Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que la fusión está bien, está correcta. ¿Ok? Una vez que tú fusionas, ¿sí? Lo que vas a hacer es vas a quitar información que no te sirve. Solo te vas a quedar con la información fusionada, ¿de acuerdo? Porque esta otra información está en la base de datos. Entonces, ¿cómo te quedas solo con la información fusionada? Escribes if c-merge es igual a 3. Y ahí te estás quedando solo con la información que ha sido fusionada. Está bien, 42.601 observaciones borradas, que son estas. ¿De acuerdo? Entonces ya te estás quedando con la base de datos que ha sido fusionada. Y luego lo que se hace por lo regular es se borra esta variable que se crea que se llama merge. La borramos. Y esa. ¿Sí? Profesor, cuando ya se fusionó, ya era necesario el factor de expansión de cuentas. No sé, el factor de expansión está acá. El factor, una cosa es fusión de bases de datos y otra cosa es factor de expansión. El factor de expansión tiene que estar presente siempre. Lo vamos a usar ahorita, ¿no? Bien, voy a escribir D, que es describe, y ahí está el factor de expansión. Factor de expansión. Ese tiene que estar siempre, no lo podemos quitar. Así trabajemos con un departamento, un conjunto de departamentos, tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? Porque ese es el factor que lo vamos a incluir ahorita en la estimación, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué hemos hecho nosotros en la clase? En la clase lo que hemos hecho es programar el modelo Logic, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer ahorita es usar el comando directamente. Voy a usar el comando que tiene Stata, primero para repasar algunos conceptos que los debemos tener claros cuando estimamos este tipo de modelos, y luego, ¿sí? Para poder hacer los cálculos respectivos con el modelo, ¿sí? Hacer las interpretaciones correspondientes, ¿sí? Como cuando yo programé el modelo Logic, yo no les enseñé cómo programar el modelo Logic si hay pesos, ¿sí? Acá vamos a usar el comando directo. Y el comando directo es así: Logic, y luego mi variable dependiente. Fíjense que mi variable dependiente es GDP. Variables explicativas. Las variables explicativas ya van a ser las variables que hemos tratado. Una de ellas es el gasto del hogar. ¿Está acá? Gasto. Le voy a hacer un pequeño rename a esta variable. Vamos a hacer un rename, renombrar. Le vamos a llamar gasto simplemente. Entonces es gasto. ¿Qué más? Luego, rural, si es que el hogar está en una zona rural. Luego, si el hogar pertenece a un nivel socioeconómico alto. Luego, si el hogar es pobre. Y está.
Y luego de eso, fíjense que acá voy a incorporar el factor de expansión. ¿Cómo lo incorporo? Con corchetes. Escribo IW factor 0,7. Porque no puedo estimar el modelo sin el factor de expansión. ¿De acuerdo? Este modelo es la probabilidad de que un hogar, aunque ya no es solo GLPA, sino la probabilidad de que un hogar use combustibles eficientes. Porque se acuerdan, el filtro que hemos puesto ahí es que use GLP, gas natural, o use electricidad. Aunque en Junín creo que no hay gas natural. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero es la probabilidad de que use alguno de estos combustibles eficientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos estimando. Esta es mi variable moderar y las variables gasto, rural, que todas estas variables son variables DAMIS, ya sabemos. ¿Sí? 1 si el hogar vive en una zona rural, está en una zona rural, y 0 si no lo está. Nivel socioeconómico alto 1 si el hogar pertenece a un nivel socioeconómico alto, y 0 si no. Pobre 1 si el hogar es pobre y 0 si no lo es. ¿Sí? Todas son DAMIS ahí, con excepción del gasto. ¿Sí? ¿Ok? Pero acá, digamos que nosotros tenemos que ser capaces de poder interpretar el modelo. Hay que ponerlo como ya está. Ahí está mi modelo. Voy a ampliarlo un poquito más para que se vea. Ahí está el modelo. Ya sabemos que lo que aparece siempre al principio son las iteraciones de Newton-Raphson. Tengo que fijarme en este log likelihood modelo restricto, log likelihood modelo restricto. Número de observaciones 1489. Fíjense que estas observaciones, todo ya está ponderado por el factor de expansión. ¿Sí? La razón de verosimilitud, ¿de acuerdo? ¿Ok? Acá tengo justamente el test de la razón de verosimilitud, que tiene una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad, donde ya sabemos que los grados de libertad son K menos 1, donde K, en este caso es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, los 5 parámetros que hemos estimado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es un valor que nosotros tenemos que revisar a partir de la tabla. ¿Sí? Ya sabemos que este valor de acá, ¿sí? Este valor de acá, lo vamos a obtener justamente diferenciando, ¿ok? Diferenciando el log likelihood del modelo restricto con el log likelihood del modelo restricto. Va a ser 2 veces 30,74, 30.6 menos 25,69, 0,1.93. ¿Sí? Y esto me debe dar esto. ¿Sí? Ya sabemos que con estos datos, con una distribución, en este caso chi cuadrado de 4 grados de libertad, y con un valor calculado que es este, nosotros ya podemos ir a la tabla y podemos saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Sabemos que la hipótesis nula de este test, que es el test likelihood ratio, en español razón de verosimilitud, es que el modelo no es estadísticamente significativo de manera global. Esa es la hipótesis nula, el modelo no lo es. Si observamos el p-value, ¿qué es lo que me dice? Que rechazamos la hipótesis nula, que el modelo sí es estadísticamente significativo de manera global. Luego aparece también el pseudo R cuadrado. ¿Cómo calculamos el pseudo R cuadrado? Bueno, el pseudo R cuadrado lo vamos a calcular a partir de 1 menos el log likelihood del modelo irrestricto entre el log likelihood del modelo restricto. Es decir, si hacemos 1 menos la división de este valor en valor absoluto menos este valor, debe dar 0.16. ¿No? Eso se conoce como el pseudo R cuadrado del modelo. ¿Sí? Esto era algo que nosotros ya habíamos visto en su momento. Luego respecto, fíjense que estamos trabajando específicamente, ¿sí?, con Junín. Luego respecto a la significancia individual, lo que podemos observar que según la prueba Z, cada uno de los coeficientes estimados resulta estadísticamente significativo de manera individual, cada uno de ellos.
Pero como nosotros sabemos que este es un modelo no lineal, ¿sí? Debemos entender de que los modelos no lineales no se interpretan de manera directa, y en el caso particular del logit, ¿sí? Lo que sí podemos hacer acá es interpretar el ciclo, ¿de acuerdo? Sabemos de que la variable, en este caso la variable dependiente, es la probabilidad de que un hogar en Junín use un combustible eficiente. Esa es la interpretación de la variable dependiente, la probabilidad de que un hogar en Junín use un combustible eficiente. ¿Qué podemos observar? Que a mayor gasto, mayor probabilidad de usar un combustible eficiente, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso sabemos. ¿Qué más podemos observar? Que si el hogar es rural, ¿sí? Tiene menos probabilidad de usar un combustible eficiente, lo cual es muy razonable, ¿no? ¿Ok? ¿Qué podemos observar acá? Que si el nivel socioeconómico es alto, hay una mayor probabilidad de usar un combustible eficiente. ¿Qué más podemos saber acá? Que si el hogar es pobre, tiene una menor probabilidad de usar un combustible eficiente. Ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Perfecto, eso es todo lo que podemos interpretar acá por ahora, pero ahora sí tenemos que calcular probabilidades, ¿sí? Según escenarios, y también poder calcular efectos marginales, poder calcular odds ratio, ¿sí? Y elasticidades. 4 instrumentos que tenemos que sacar acá, ¿sí? Y pregunten. Me están los datos. ¿Otros datos? Unas métricas de datos. ¿Ah? Diferentes. ¿Cómo? Unos datos diferentes. Completamente diferente. Entonces, lo que podría estar pasando ahí, una de las explicaciones es un tema de filtro. Filtro respecto, digamos, a Junín. Esa es una de las explicaciones, que no se está filtrando correctamente. Hay que mirar los filtros, ¿no? El filtro que se ha puesto respecto a Junín. Porque debería salir eso, ¿no? O no sé si a todos les sale datos distintos, está mal soy yo. Ha salido datos distintos, pero ¿A todos les sale distintos? Sí, perfectamente no, pero... ¿Pero qué? O sea, relativamente son... Ah, estamos hablando de decimales. Ajá, de decimales nada más. Ah, ya. Puede ser eso, puede ser eso. Si son decimales, sí, puede ser. Porque este es un método aproximativo. Puede ser. ¿Sí? Pero si salen muy distintos, ahí sí. Ahí sí hay un tema relativo. ¿Ok? Lo importante, en este caso específico, es que los sentidos salgan iguales, que sí sean estadísticamente significativos, ¿no? Que todo lo que estoy diciendo acá sea similar a lo que ustedes tienen. ¿Sí? Ahora, ya está esto. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es vamos a generar la función de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta es la constante del modelo. Para jalar la constante del modelo la voy a jalar con este operador, -b corchete, y acá pongo, acá lo que voy a pegar es el nombre del coeficiente. Esto me permite jalar la constante. Más, si quiero jalar pobre, por ejemplo, hago lo mismo, -b, y escribo entre corchetes pobre, pero pobre tiene que ver con una variable, así que lo voy a multiplicar justamente por la variable pobre, más -b, LCA, lo multiplico por LCA, más -b, rural, lo multiplico por rural, más -b, gasto, lo multiplico por gasto. Esta es la función de utilidad indirecta asociada a este modelo. ¿Está? ¿Qué debe haber pasado acá? Lo que debe haber pasado es que tenemos una columna, que es esta columna de acá, que está calculando la función de utilidad indirecta para cada uno de los hogares. ¿Cuál es su función de utilidad indirecta? En función del modelo. Una vez que nosotros hemos hecho eso, ya podemos calcular la probabilidad del modelo logit
P, y la probabilidad del modelo lógico es exponencial, que es la función de utilidad indirecta, entre 1 más exponencial de la función de utilidad indirecta. ¿Sí? Este ya sabemos que justamente es la fórmula del modelo lógico que me permite calcular las probabilidades. ¿Listo? Vamos a calcular la probabilidad. Y acá tenemos la probabilidad. Estas son las probabilidades para cada uno de los hogares, las probabilidades de usar el efectivo único. ¿Sí? Ahí tenemos calculadas las probabilidades. Ok, vamos a mirar. Vamos a hacer un summarize de estas probabilidades para ver cuál es la probabilidad promedio. Fíjense que la probabilidad promedio de usar combustibles eficientes es 56%, 57%. La probabilidad mínima es 11% y la máxima es 1. ¿De acuerdo? La máxima va a ser 1. ¿De acuerdo? La máxima va a ser 1. Entonces, una vez que nosotros calculamos que tenemos ya las probabilidades, ya las tenemos acá. Podemos calcular los efectos marginales. Y los efectos marginales, pues, si los interpretamos, ¿sí? Con unas fórmulas vistas en clase, vamos a empezar. Efectos marginales. Primero debemos entender que la diferencia de probabilidades, ¿sí? ¿Ok? En un escenario mínimo es, bueno, de 11% y un escenario promedio es 56%. Digamos, esa es la diferencia de probabilidades que nosotros tenemos, ¿no? Si comparamos el mínimo con el promedio. Entonces, si quisiéramos calcular acá el efecto marginal, ¿de acuerdo? Estando, por ejemplo, en el escenario mínimo, de la variable, a ver, vamos a usar la variable gasto. ¿Cómo sería? En el escenario mínimo, entonces lo que hacemos es, tomamos la probabilidad mínima, vamos a hacer acá play, la vamos a multiplicar por 1 menos esa probabilidad, y la voy a multiplicar por el gasto, por el coeficiente de gasto que es esta, ¿no? Según la fórmula que hemos trabajado en clase. Y para comparar, ¿sí? Vamos a hacer con el promedio. Tomamos la probabilidad promedio, la multiplicamos por 1 menos esa probabilidad promedio y la vamos a multiplicar por el coeficiente. ¿De acuerdo? Por el coeficiente del gasto. Y ahí vamos viendo cómo van cambiando, digamos, cómo van cambiando los efectos marginales. ¿Sí? Estamos viendo, bueno, esto de acá es una probabilidad, es un efecto marginal bastante pequeño porque tiene 6 ceros a la izquierda. En ambos casos, ¿no? Es 0.0006. O sea, digamos, el incremento del gasto, ¿ok? El incremento del gasto incrementa la probabilidad de usar combustibles eficientes. Sí la va a incrementar, pero la incrementa digamos, en un porcentaje muy pequeño. ¿Sí? Vamos a probar con alguna otra variable, por ejemplo con pobreza o pobre. Vamos a probar con pobreza. Esta de acá fue con el gasto. Probemos con pobreza. Simplemente copiamos
copiamos y pegamos. Y acá vamos a usar pobreza. Copio el coeficiente y lo cambio acá. ¿Sí? Usamos pobreza. Bueno, y acá tengo un resultado que es mucho más interesante. ¿Sí? Ok, digamos, si el hogar es pobre, estamos hablando de hogares pobres. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si el hogar es pobre, ¿sí? Y estamos hablando de una probabilidad baja, ¿no? De que es la probabilidad mínima de usar combustibles eficientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Estamos hablando de una probabilidad mínima, porque este es el 11%, es la probabilidad mínima de usar combustibles eficientes. Y estamos sacando justamente el efecto marginal asociado a que el hogar sea pobre, ¿de acuerdo? Entonces, si el hogar es pobre y hablamos de una probabilidad mínima de usar combustibles eficientes, ¿sí? Esto va a ser, ¿de acuerdo?, que se reduzca la probabilidad de que se usen combustibles eficientes en un 5%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si la probabilidad está en el promedio de usar combustibles eficientes, fíjense que la probabilidad se va a reducir aún más. ¿Sí? Y ahorita vamos a cerrar la interpretación. Primero miremos la operatividad de eso, ¿no? ¿Cómo calculamos? Lo que estamos haciendo es analizar dos escenarios. Primero con la probabilidad mínima de usar combustibles eficientes en Junín y luego con la probabilidad media de usar combustibles eficientes en Junín. ¿De acuerdo? Y estamos calculando el efecto marginal asociado justamente a que el hogar es pobre. ¿Sí? Ese es el efecto marginal asociado justamente a que el hogar sea pobre. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Fíjense que esta variable pobre es una variable de tipo dummy, a diferencia de la anterior de gasto, que es una variable de tipo continua. En las variables continuas, yo podría decir un incremento del 1% del gasto, ¿cómo va a impactar esto en la probabilidad de usar combustibles eficientes? Acá no puedo decir lo mismo, ¿de acuerdo? Porque es una variable de tipo dummy, que tiene dos estados. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente hay que entender la diferencia de las variables para poder interpretarlo. ¿Sí? Acá yo lo que tendría que decir es que un hogar que es pobre, ¿sí?, comparado con un hogar que es no pobre, ¿sí?, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si estamos en la probabilidad mínima de adopción de combustibles eficientes, ¿de acuerdo?, ¿sí?, va a tener 5% menos de probabilidad de adoptar los combustibles, ¿sí?, 5% de probabilidad de usar combustibles eficientes, ¿sí?, justamente comparado al hogar no pobre. ¿Sí? Vamos a mirar esto acá. Acá estamos en la probabilidad promedio, ¿de acuerdo? Entonces asumimos de que, digamos que en Junín, esta es la probabilidad, bueno, básicamente esta es la probabilidad de usar combustibles eficientes, 56%. ¿Sí? ¿Ok? Y acá tenemos el coeficiente justamente asociado a hogares pobres. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que si estamos en la probabilidad promedio de usar combustibles eficientes, ¿sí?, un hogar que es no pobre va a tener un 13% menos de probabilidad, ¿sí?, 13% menos de probabilidad de usar combustibles eficientes comparado con un hogar no pobre. ¿Ok? ¿De acuerdo? 13% menos de probabilidad de usar combustibles eficientes comparado con un hogar no pobre. ¿Ok? Entonces, digamos, en un escenario en el cual la probabilidad de usar combustibles eficientes es baja, ¿sí?, ¿de acuerdo? La probabilidad de usar combustibles eficientes es baja, la diferencia que existe, ¿de acuerdo? La diferencia que va a existir, o el efecto marginal que va a existir entre los hogares que son no pobres y los hogares pobres es pequeño, 5%. ¿De acuerdo? Pero cuando se incrementa, básicamente cuando se incrementa este porcentaje de acceso, cuando pasamos de 11 a 56%, fíjense que esta diferencia es mayor. ¿De acuerdo? Es 13%. ¿Sí? ¿Eso qué me podría estar diciendo? Viendo un poquito más allá, lo que podría estar cubriendo es, básicamente, son ciertas diferencias sociales o de costumbres que podrían existir en Junín, ¿no? ¿De acuerdo? Donde podríamos encontrar ciertas disparidades, donde posiblemente hay hogares, ¿de acuerdo?, que no son tan pobres, ¿sí?,
y hogares, digamos, que son pobres y que son muy rurales, ¿de acuerdo? Porque esto lo que me está diciendo es que a mayor acceso, ¿de acuerdo? A mayor acceso, a mayor probabilidad de uso de combustibles eficientes, ¿sí? Mayor diferencia, mayor efecto marginal entre los hogares que son, digamos, pobres respecto a los no pobres. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta comparación de efectos marginales respecto a la pobreza. ¿Ok? Bueno, esa es nuestra fórmula de efectos marginales, que la conocemos, que es P por 1 menos P por el coeficiente. Lo que vamos a ver ahora es el loss ratio. Vamos a ver el loss ratio. Y algunas variables, por ejemplo, para sacar el loss ratio, simplemente lo que hacemos es tomar la exponencial del coeficiente. Vamos a tomar el exponencial del gasto y es un reto de 1. Es decir, si el gasto se incrementa, la probabilidad de usar combustibles eficientes no se modifica, porque se está multiplicando por un factor de 1. No se modifica, se mantiene. Ahora vamos a hacerlo con rural. Si el hogar es rural, si el hogar justamente es rural, miren que estamos hablando de rural, los hogares rurales tienen un factor, ¿de acuerdo?, de 0.18, es decir, la probabilidad de usar combustibles eficientes se va a multiplicar por un factor de 0.18. En otras palabras, la probabilidad de usar combustibles eficientes, ¿sí?, va a caer, ¿okay?, en aproximadamente un 82%. ¿Sí? ¿Okay? Porque se multiplica por un factor de 0.18. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, los hogares rurales, como es de esperarse, pues tienen menos probabilidad de usar combustibles eficientes. Nivel socioeconómico alto, vamos a ver. Respecto al nivel socioeconómico alto, fíjense que si se pertenece al nivel socioeconómico alto, la probabilidad de usar combustibles eficientes se multiplica por un factor de 21.5. Es decir, los hogares que pertenecen al departamento de Junín y que tienen un nivel socioeconómico alto, tienen una posibilidad de 21.5 veces más de usar combustibles eficientes, ¿sí?, respecto a aquellos que no pertenecen a niveles socioeconómicos altos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí demuestra una suerte de disparidad. Combustibles altos, esa probabilidad se multiplica por un factor de 21.54. ¿Sí? Ok, esos son los dos ratios. Y finalmente algo que hemos visto con estos modelos, básicamente es el R cuadrado de conteo. Vamos a mirar el R cuadrado de conteo, que es el verdadero R cuadrado que nosotros debemos considerar. En este caso específico, para este tipo de modelos, la regla es que tener un R cuadrado de conteo por encima del 80%, ¿sí?, hace que el modelo sea adecuado para poder realizar alguna inferencia, alguna regresión, medida política, etc. Entonces, ¿cómo generamos el R cuadrado de conteo? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar una variable a la cual le voy a llamar class, que va a ser igual a 1 si la probabilidad que nosotros hemos calculado, hemos puesto el nombre P, está acá, si P es mayor o igual a 0.5. Y vamos a reemplazar class, que es igual a 0, si la probabilidad es menor a 0.5. Entonces, lo primero que hacemos es que con las probabilidades que nosotros hemos calculado en el modelo de Lotus, generamos una variable de clasificación, que es esta, ¿de acuerdo? Y luego de eso, hacemos una tabla entre la variable dependiente del modelo, ¿no?, que hemos puesto GDP, y tu variable de clasificación. Y con esto vamos a tener algo que se va a llamar la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. ¿Sí? Y en la matriz de confusión, que es esta, vamos a poder obtener el R cuadrado de conteo. Entonces, fíjense
¿Dónde se acierta? Datos reales, datos estimados por el modelo, datos reales. ¿Sí? Digamos, los datos reales me dicen que en 405 casos, ¿sí? En 405 casos, los hogares no usaron o no emplearon. ¿Sí? Está faltando algo más. Y de doble igual performance. Está faltando eso. No podemos hacer eso. Ahora sí. Ok, ahora sí. O sea, hubieron 93.000 hogares, ¿sí?, que no usaron combustibles eficientes para cocinar y el modelo lo predijo de manera correcta. Pero hay 92.000 hogares donde los datos me dicen que no usan combustibles para cocinar y el modelo me dice que sí, acá falló el modelo. ¿Sí? En el caso de los datos reales, ¿sí?, fíjense que hay 36.700 casos en los cuales los datos me dicen que sí usan combustibles eficientes para cocinar y el modelo me dice que no, falló. Pero acá aceptó, ¿no? Porque hay 232.855 hogares donde me dice, la data me dice que sí usaron combustibles para cocinar y el modelo aceptó. Entonces, R cuadrado de conteo, tomamos los aciertos. Los aciertos son 93.075.78 más 232.855.5 y lo dividimos entre los datos totales, que son 454.853.1, y con eso vamos a sacar ahorita el R cuadrado de conteo. ¿Sí? Vamos a sacar el R cuadrado de conteo. Más 232. Tenemos un R cuadrado de 72%. No está tan bajo, pero todavía el modelo puede mejorar más, ¿no? Debería mejorar más. Esto significa de que todavía deberíamos poder incluir algunas variables adicionales, ¿sí?, con el objetivo justamente de elevar. No está tan bajo, pero todavía está por debajo de lo esperado, ¿no?, que sería un R cuadrado de 80%, un R cuadrado de conteo de 80%, justamente para poder hacer predicciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos, eso es lo que nosotros podemos hacer con el modelo Loic, ¿no? Acá estamos usando el comando. Con el modelo Probit podemos hacer algo muy parecido, ¿de acuerdo? Pero con el modelo Probit no podemos calcular, por ejemplo, objetos. Si quisiéramos estimar el modelo Probit, ok, lo único que tenemos que hacer es, básicamente, acá cambiamos Loic por Probit. Lo cambiamos. ¿Sí? Cambiamos Loic por Probit. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Y en segundo lugar, debemos calcular las probabilidades. Para calcular las probabilidades, vamos a definir un V2, esto ya lo hemos definido antes para el Loic. Primero lo que hacemos es el mismo proceso de antes, ¿no? Para este caso, para este modelo específico, la constante sobre densidad
rural. Gasto. Por el gasto. ¿Ok? Eso es lo primero que hacemos. Hacemos la multiplicación para poder obtener la función de utilidad directa asociada a este modelo. ¿Ya está? ¿Ok? Luego de esto voy a hacer un summarize. Ya está. Miren, la media es 0.2466. Esa es la media, 0.2466. Entonces, si nosotros nos vamos a una tabla de la normal, ¿no? Tabla de la distribución normal. Esa es la tabla de la distribución normal. Entonces estamos hablando de un valor de 0.24. 0.24 que es este de acá, ¿no? 0.24. Es decir, la probabilidad promedio es de 59%. Esa es la probabilidad promedio, 59%. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es la probabilidad promedio. A ver, vamos a corroborar. Si escribimos acá display normal de 0.24. Normal es la función que tiene stata. Stata tiene las... Esta es, ¿no? Tiene justamente las tablas guardadas. 0.59. Bueno, stata me da más precisión, ¿no? Pero 0.59, 0.5948, ¿no? Me da mucha más precisión, ¿no? Porque no es solo 0.24, sino es 0.246668, ¿no? Por eso me da más precisión. ¿De acuerdo? Entonces, con esta función normal, ¿de acuerdo? Con esa función normal, yo podría calcular las probabilidades, ¿sí? Es más, puedo generar probabilidad del modelo que voy a llamar PP, simplemente usando la función normal, ¿de acuerdo? Y ahí tengo las probabilidades. La probabilidad del modelo Probe. ¿Sí? Esta es la probabilidad del modelo Probe. ¿Ok? Entonces ya sabemos que para el modelo Probe lo que hacemos es usar la tabla de la normal, ¿no? Es esto. Y para los efectos marginales, y ahí digamos ya no podemos hacer más que eso, más que calcular probabilidades y efectos marginales. Ok, para calcular el efecto marginal, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a tomar este valor promedio, este valor de acá, ¿no? De la función de utilidad indirecta. Entonces, para calcular el efecto marginal, usamos la densidad normal de, o sea, la podemos hacer a mano, o podemos usar esta función que me da stata, normal de que me evalúe este valor, ¿de acuerdo? Y aquí me está, bueno, está considerando que la media vale 0, la varianza 1, y a su vez que lo multiplique dependiendo. Por ejemplo, si yo quisiera saber el efecto marginal del gasto, hago esto. Lo multiplico por el coeficiente de gasto, ¿no? Según la fórmula, y me sale este valor que es muy pequeño, tiene 6 ceros a la izquierda, ¿sí? Y lo mismo lo podría repetir, para los otros coeficientes. Por ejemplo, para el coeficiente rural, acá cambio el coeficiente, ¿no? Este es el efecto marginal. Fíjense que el efecto marginal es menos 41%. Este sí es un efecto grande. ¿De acuerdo? Es menos 41%. ¿Sí? Es decir, si un hogar es un hogar rural, ¿sí? La probabilidad de que use combustibles eficientes es 41 veces más pequeña que un hogar que no es rural. Eso es lo que me está diciendo, es 41 veces más pequeña
un hogar que no es local. ¿Sí? Ese es el efecto marginal. Y así nosotros podemos calcular los efectos marginales para todas las variables, ¿no? Nivel socioeconómico, fíjense que si es nivel socioeconómico alto, la probabilidad de que use combustibles eficientes es 60% más, ¿ok? Mayor, más grande, comparado a los hogares comparado justamente con los hogares que no pertenecen al nivel socioeconómico alto. ¿Sí? Bueno, la ventaja que hay acá es que para la práctica 2 ustedes pueden usar estas funciones. ¿Sí? Para el examen van a tener que tener su tablita, ¿de acuerdo? Pero acá sí pueden usar justamente estas funciones para poder calcular, para poder calcular probabilidades, efectos marginales, ¿no? En el caso del modelo Probit. Y digamos con el modelo Probit no podemos hacer más que eso. ¿Sí? No hacemos más que eso. ¿De acuerdo? Ahí queda justamente el trabajo con el modelo Probit. ¿Sí? A ver. Para cerrar esta clase, vamos a ir abajo a Python. Vamos a cerrar esta clase. Y en la parte de Python, fíjense que lo que nosotros hemos hecho acá es extraer la sumaria, pero de la sumaria habían algunas variables que nos interesaban, que eran estas, ¿no? Control, vivienda, todas estas de acá. Vamos a repasar algunas cositas con Python. Estas son las variables que nos interesaban. Entonces, fíjense que algo que digamos que hace muy atractivo a Python, que va a ser muy interesante, es que yo podría generarme acá una lista a la cual podemos llamar mis variables hits, mis variables clave, ponerle clave para no ponerle en inglés, o mis variables llave. Y mis variables llave, que son las variables de función, son estas tres: conclove, vivienda o hogar. Estas las puedo guardar acá porque sé que las voy a usar siempre en cualquier función. Separo por comas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis variables de función. Entonces, cuando yo quiero cargar una base de datos en Python, como la base de datos sumaria, fíjense que Python me da una opción. Si yo ya sé cuáles son las variables que quiero cargar, si no quiero cargar todas, yo puedo poner acá la opción columns. Y acá en columns le puedo decir, oye, mira, cárgame las variables clave, esto lo puedo repetir, ¿sí? Me vas a cargar justamente las variables clave, ¿sí? ¿De acuerdo? Y algunas variables más que yo te indique, ¿sí? Estas son las variables que yo te indique, te las voy a poner acá en este corchete. ¿De acuerdo? Las variables que yo te voy a indicar son todas estas de acá. Son bastantes. Entonces, estas de acá las pongo entre comillas. Y las separo por comas. Creo que acá eran más. No me estoy equivocando, creo que eran más.
si yo ejecuto esto, me acabo de está. Yo ejecuto esta línea, estamos corriendo Python en Stata. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar acá? Que estoy cargando la base de datos, sumaria, pero solo estoy cargando las columnas que me interesan, no estoy cargando todo. Eso genera una cierta ventaja respecto de, digamos, de trabajar con Stata, ¿no? Porque no necesito cargar todas las 150 variables que hay en cada módulo, sino las variables que yo quiero, ¿no? Estoy cargando solo estas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso lo hice respecto a la sumaria. ¿De acuerdo? Cargué las variables que me interesaban. Y lo mismo puedo hacer respecto al módulo 100. ¿Sí? Respecto al módulo 100, cargo las variables que me interesan. ¿De acuerdo? Entonces escribo pd.stata y acá voy a cargar el módulo 100. El módulo 100. Módulo 100. Y acá le pongo las columnas que me interesan. Y en las columnas que me interesan, pues siempre como primeras variables van a estar están en esta lista, que son las variables clave, más, y entre corchetes agrego las otras que me interesan. Fíjense que respecto al módulo 100 solo hemos agregado una, que es la P113A. ¿Sí? P113A is not defining. Bueno, no defining porque no está entre corchetes, entre comillas. Está. Entonces, digamos que respecto de cargar solo las variables que me interesan, aquí sí Python pues, tiene una pequeña ventaja, ¿de acuerdo? Porque yo ya puedo ir filtrando por acá, ¿sí? Puedo ir filtrando y luego ya puedo hacer puedo ir a hacer la transformación de las variables, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y darle la forma que necesito para el modelo. ¿Okay? ¿Sí? Eso es una ventaja. Luego hemos visto ya la función, cómo la funcionamos. Ahorita cómo nos podemos ir quedando justamente con el departamento que nos interesa. ¿Okay? Pero bien, yo creo que ya hemos tenido mucho por día, es suficiente. Practiquen toda esta parte y como para los que han venido recién, las siguientes clases voy a seguir repasando, ¿de acuerdo? Voy a seguir repasando hasta que demos el examen final y el examen de recuperación, ¿no? Voy tomando todo el curso. Recuerden de que la siguiente semana tenemos la práctica 2. La práctica 2 van a poder usar Stata o Python sin ningún problema. Ahorita denme unos minutos para tomar asistencia.